Buenas tardes, vamos a presentar hoy una segunda aproximación al tema de desigualdad de géneros, focalizada en el tema de la estratificación social. La bibliografía que trabajaremos es un artículo de Jane Acker del año 1973, del cual hay traducción al español disponible en EVA, y como bibliografía ampliatoria muy recomendable para este derrotero por un aspecto de la teoría social, está el capítulo escrito por Asunción Oliva, Debate sobre género, en un libro de Amorós y de Miguel, Teoría feminista. Comencemos por el tema del estado del arte antes de 1968. La primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué antes de 1968? ¿Qué ocurrió ese año para que hubiera llevado a un quiebre en el paradigma predominante en la sociología diremos de los países centrales, es decir, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia? ¿Qué pasó en las ciencias sociales en general, en la ciencia política, en la demografía y la antropología? Es un año clave, un año bisagra, tanto en lo político como intelectual, que les invitamos a que exploren para que tratemos de entender por qué antes y después. El estudio de las desigualdades en la década del 60 estaba organizado en cuatro grandes problematizaciones. En primer lugar, aquellas que tenían como centro la explicación de las desigualdades en las retribuciones salariales, organizadas sobre todo por la teoría del capital humano, su propuesta a fines de los años 50, principios de los 60, dentro de los estudios económicos, y que daba cuenta de estas desigualdades a partir fundamentalmente de lo que era los años de educación formal aprobados por los individuos o lo que podríamos llamar las credenciales educativas. En segundo lugar, las desigualdades no solamente de ingresos, sino de ingresos, de poder, de prestigio, estaban explicadas por la posición que los individuos tenían en la estructura de clases, es decir, si en función de la relación o la ausencia de relación con los medios de producción. Aquí tenemos fundamentalmente a Althusser y a Poulanzas, ambos teóricos franceses o residentes en Francia. En tercer lugar, las problematizaciones estaban centradas en el papel de la raza, sobre todo en los espacios urbanos, y de ahí la segregación racial en las ciudades, las diferencias en el acceso a servicios o el desarrollo de servicios públicos diferenciados según razas, lo que conllevaba también diferentes calidades en las prestaciones, y las segregaciones raciales en el mercado de trabajo. Todo esto alentado por el gobierno demócrata de Lyndon Johnson, que estaba llevando adelante programas de desegregación racial muy importantes luego de los estallidos sociales a fines de los 50, principios de los 60 en los estados sureños de Estados Unidos. Finalmente, en América Latina estaba creciendo en términos de académicos trabajando, de popularidad y de crítica, las llamadas teorías de la dependencia o teorías del subdesarrollo o enfoque centro-periferia, todos ellos que explicaban las desigualdades ya no por un atributo del individuo, ya no por la posición actual, contemporánea del individuo en la estructura de clases, ya no por la posición en la ciudad o la inscripción racial, sino por un conjunto de determinantes histórico-estructurales de largo plazo que había que mirarlos en términos de lo que se llamaban los modos de producción y la inserción internacional de los modos de producción en cada sociedad respecto al capitalismo global. Lo interesante de cualquiera de estas problematizaciones era que no tenían ninguna referencia al sexo. O sea, no había ninguna incidencia o ninguna conceptualización particular, especial o destacada respecto al sexo. Pero entonces, ¿dónde estaba el género? O sea, ¿dónde estaban los estudios de género? Bueno, lo primero que hay que decir es que la categoría de género y los estudios de género en particular en ese momento no existían. No estaban configurados como un campo de estudios, un departamento, un programa de investigación,
el título de un posgrado o de una materia que se diera. Bien, lo que sí existía en términos de investigación o de teorización era la diferencia binaria, es decir, con dos valores de base biológica, hombre-mujer, donde, digamos, las teorías asignaban papeles al sexo. Por ejemplo, la teoría marxista establecía que el hombre estaba influenciado por las relaciones de producción y las mujeres estaban retraídas o confinadas a los problemas de la reproducción biológica y social de la vida material. Por tanto, fundamentalmente en ellas recaía el tema de la alimentación, la crianza y el cuidado necesarios para que el proletariado día a día pudiera volver a la fábrica y volver a generar excedente económico. Pero en ese sentido no había una relación directa, sino subordinada a través de la noción de unidad doméstica de la mujer respecto a la sociedad en términos generales. En las teorías psicoanalíticas, por ejemplo, Freud o Lacan, la mujer estaba ubicada en relación al hombre en términos de la construcción de su sexualidad. Es decir, suponiendo que en la etapa de la infancia que se generaba esa distinción binaria varón y mujer, habían mecanismos como la idea del Edipo, la envidia del pene o la castración, cualquiera de esas tres nociones, generaban una diferencia de sexos que luego tenía explicación en otros fenómenos, o sea, generaba el factor explicativo de otros fenómenos hacia adelante. Finalmente, en la antropología estructural, Lévi-Strauss, la mujer está ubicada dentro de los sistemas de parentesco, es decir, en el marco de matriarcados o patriarcados, y de nuevo en posición subordinada. Pero volvamos sobre el tema de la estratificación. ¿Por qué fundamentalmente cuando hablamos de problemas de desigualdad, sea por ingresos o sea por posición de clase, sea desde un punto de vista de la teoría marxista, de teorías de Lévi-Strauss o de teorías psicoanalistas, la mujer aparece invisibilizada, es decir, en el mejor de los casos, como una corrección, como una dispersión de los datos, pero que en definitiva no alteraba ni las medidas, ni las inferencias, y menos que menos las teorías de cómo se producía estratificación social. Recordemos un poco aquí lo que hemos visto antes en este mismo curso respecto a los diferentes enfoques de estratificación. La situación, de nuevo, antes de 1968 era como está planteada en este libro, es un libro bastante voluminoso de Harold Lenski, publicado en el 66, donde, según los revisores, solo dedica unas pocas páginas al problema del sexo y termina, a pesar de reconocer que hay diferencias de sexo en prestigio, en poder e ingresos o en acceso a ocupaciones, termina diciendo algo por el estilo: para la vasta mayoría de las mujeres la batalla por la igualdad sexual ha sido ganada. O sea, no es relevante, es una dispersión. Acker, en cambio, en un artículo que publica en el 73, ya con 5 años encima del problema de las desigualdades de género pasadas por el tamiz de la crisis del año 68, ella destaca que toda la teoría de la estratificación está viciada por 6 supuestos empíricamente discutibles, empíricamente insostenibles. Bien, punto 1, la familia es la base del sistema de estratificación. Y voy a tratar de mostrar acá brevemente por qué dice empíricamente insostenibles, porque ese es el ángulo del cual Acker hace su crítica.
En primer lugar, critica que no toda la población de Estados Unidos, conforme al censo 70, está organizada familiarmente. Es decir, dice al menos un 10% de la población mayor a 18 años declara vivir independientemente, o sea, individualmente. Ni siquiera hay conjuntos gregarios y menos que menos unidades domésticas que le podamos llamar familias. Entonces, ya de por sí al 10% mínimamente a esa porción no le cabría la estratificación social y por tanto la estratificación social no es una noción universalizable que cubra toda una sociedad. En segundo lugar, dice Acker que la posición social de la familia está determinada por el estatus del hombre jefe del hogar. Bien, es decir, la familia, con las limitaciones de que no es una unidad social universalizable, encima está determinada por uno de sus integrantes, que es el hombre. Y dice, bueno, pero dentro de esos grupos sociales autodefinidos, familias, no en todos existe un varón, un hombre jefe, un hombre activo, y menos que menos, aún existiéndolo, podría haber una jefatura del hombre. Entonces, ¿cómo es que podemos restringir la estratificación social ya no a los grupos sociales que son familias, sino dentro de ellos a aquellos donde hay jefatura masculina? Porque de lo contrario estamos dejando afuera a una proporción importante. Ella decía que 2/5 de los núcleos o de los grupos sociales domésticos definidos como familia no tenían jefatura masculina, incluso algunos no tenían hombres. En consecuencia, se cae el supuesto. En tercer lugar, suponía que las mujeres viven en familias, por lo tanto, su estatus está determinado por el hombre a la que están unidas. Esto genera una inconsistencia teórica fundamental con el supuesto número 5. Si la mujer, cuando vive sola, determina su propio estatus con base a recursos educativos, ocupacionales o de ingresos propios, atributos personales, ¿por qué cuando están viviendo una familia con un marido o esposo, todos estos recursos y atributos propios desaparecen y pasa a ser el del marido? O sea, ¿cuál es el mecanismo que hace que se anulen, se igualen a cero los pesos de los recursos propios para que solo el estatus del marido esté? En cuarto lugar, bien, el estatus de la mujer es igual al de su cónyuge. Bien, acá no solamente hay una anulación de los recursos propios, sino una sustitución del estatus de la mujer en términos equivalentes del varón jefe de familia. Bien, lo interesante acá que la crítica de Acker es dos cosas. Uno, la noción de evaluación equivalente, es decir, que se le da el mismo estatus al marido y a la esposa, al esposo y a la esposa, es una ficción, digamos, que ignora que algunas fuentes de evaluación por las cuales se atribuye estatus al marido pueden no estar en absoluto en la esposa y por tanto sería una ficción absurdo decir que son equivalentes. ¿Ya? Supongamos que el marido es el presidente de la República y que la que estamos evaluando es la esposa del presidente de la República. Diríamos que el estatus de la esposa es exactamente igual que el estatus del esposo presidente. Rápidamente llegamos a la conclusión de que no. Bien, pero también podemos decirlo al revés, y esto es lo interesante. Pensemos en la reina Isabel, recientemente fallecida, y su esposo, ¿sí?
el duque de Edimburgo, Felipe. Felipe, esposo de la reina Isabel, no le concedía el estatus a la reina Isabel, sino que su estatus provenía de la reina Isabel. ¿Bien? Es decir, el supuesto 4 realmente no funciona ni en los casos de las familias nucleares de las sociedades occidentales, ni en algunos casos muy notorios en los que es la mujer la que tiene mayor estatus. Finalmente, bien, la idea de las diferencias de varones y mujeres, bien, parecerían globalmente irrelevantes en las estructuras de la estratificación social en general. ¿Qué dice Acker en su artículo? Por una parte, lo que dice es que la escasa atención a la situación de las mujeres en la literatura sobre estratificación contrasta con una evidencia amplísima acumulada hasta ese momento en que las mujeres están excluidas de las posiciones altas de poder, por ejemplo, poder político, dirección de las empresas económicas, sus ingresos son sistemáticamente menores que los de los varones, recordemos que la teoría del capital humano viene estudiando eso, y que están presentes en muy pequeñas proporciones en las ocupaciones más prestigiosas de los países. En consecuencia, parece ser que las mujeres no tienen un rol equivalente en los procesos de estratificación. Hay una diferencia sistemática que no está captada por las teorías hasta ese momento. Entonces, Acker propone básicamente dos cosas. Primer paso, decir que el sexo es una característica scripta duradera, bien, y que por tanto tiene efecto en la evaluación de las personas y de las posiciones que ocupan, y por tanto el sexo es una base persistente en la división sexual del trabajo, o sea, que existe una división sexual del trabajo y de las desigualdades basadas en género. ¿Bien? Y la dicotomía sexual atraviesa todas las clases y estratos. Básicamente, ella lo que propone, y acá es interesante tenerlo presente cuando veamos las limitaciones de su trabajo, en que la estratificación con base a la ocupación o al ingreso o al prestigio es un eje que es el que predominantemente ha estado utilizando los estudios de estratificación social, pero que luego tenemos un segundo eje que no está siendo estudiado, que no está siendo trabajado, que tiene que ver con las diferencias de sexo, digámoslo así con ese término hasta ahora. ¿Cómo propone ella considerar la forma en que las mujeres tienen un estatus? Básicamente lo hace con tres mecanismos: ocupación, ama de casa, estatus conferido y estatus prematrimonial. El primer mecanismo, lo que dice la autora, es que la mujer que está en matrimonio, bien, y no tiene una ocupación en el mercado de trabajo, es decir, que es ama de casa, tiene que ser evaluada como ama de casa como ocupación, aunque no tenga una retribución en el mercado de trabajo. Esto supone que hay que incluir en las escalas de ocupacionales la ocupación ama de casa, cosa que hasta ese momento no se hacía, pero entonces hay que ponerla. Ahora, ella dice, ojo, porque ama de casa probablemente sea ranqueada muy por abajo de las ocupaciones. Sin embargo, tenemos que reconocer que el ama de casa en la clase alta no es igual al ama de casa en la clase baja. ¿Bien? Y ella dice, bueno, tengamos la siguiente precaución. Ama de casa no es lo mismo cuando está dedicada a las tareas materiales o de la reproducción de la vida material, dijera Engels, que se refieren a lavar, cocinar, planchar, limpiar la casa, es decir, mantener a los hijos, llevarlos y traerlos, es decir, las tareas que exigen un trabajo manual, que aquellas tareas que tienen que ver con la gestión del hogar, el consumo, las decisiones del consumo, de la compra, las crianzas de los hijos o la representación ante la escuela de los hijos, digamos. Esto generaría diferentes estatus
a una ama de casa, pero que están asociadas a el estatus del hogar. El segundo mecanismo es el estatus conferido. Acá lo que usa Acker es la teoría de Edward Shields, que sostiene que una fuente de estatus para cualquier persona es la proximidad relativa a personas en roles de poder. Él le llama el derecho de diferencia, que es una invocación o una atribución que se hace socialmente y que tiene que ver con que soy hermano de, hijo de, esposo de o esposa de alguien que tiene poder, prestigio y que por tanto, algo así como a través de una especie de teoría del chorreo, recibo evaluaciones favorables de mi estatus en función de eso. Bien. Con menos recursos de estatus disponibles, el receptor de esa diferencia puede no corresponder y por consiguiente, mientras el estatus sea conferido, debe permanecer desigual para la persona con mayores recursos. Es decir, es cierto que la esposa o el esposo en su defecto recibe el estatus de la persona de mayor poder, pero lo que no es cierto es que sean equivalentes en la evaluación, como se sostenía hasta ese momento. Finalmente, Acker lo que sostiene es que hay que levantar el supuesto y cuestionar diciendo que el estatus premarital de la mujer, es decir, esos recursos de educación, ocupación, ingresos y prestigios que una mujer hasta que entra en matrimonio tuvo, no se disuelven en el aire, sino que continúan dentro del matrimonio y son las bases de evaluaciones personales individuales que se juntan con los otros dos efectos. La idea del estatus de ama de casa para aquellas mujeres que no tienen ninguna otra ocupación en el mercado de trabajo productivo y retribuidas, y el mecanismo del el estatus conferido. Acker termina su artículo del 73 diciendo, bueno, si esto lo aceptamos, por ejemplo, habrían dos consecuencias muy claras. Es decir, si desechamos estos supuestos sobre la total dependencia femenina o supuestos naturalizantes de la dependencia femenina, podrían emerger patrones diferentes de estratificación y movilidad. Por ejemplo, en lugar de decir las mujeres amas de casa están mejor y han tenido una movilidad ascendente en relación a su origen social, es decir, a su hogar de origen, deberíamos ver si las mujeres de amas de casa hoy cambiaron su situación social con respecto a cómo era la madre de esa mujer en la anterior generación. Es decir, ver estudios de movilidad social de mujer a mujer y no del hogar de origen, donde de nuevo el estatus se le confiere el jefe masculino a esta mujer. En segundo lugar, ella dice, bueno, si el matrimonio genera, como se sostenía hasta ese momento, en la mayor parte de las veces una movilidad social ascendente, porque la mujer ama de casa estaría en mejor situación que el hogar de origen, la pregunta es, ¿y qué pasa con el divorcio y la separación? La hipótesis que hasta ese momento existía era que la separación, el divorcio, generaba una desacumulación de recursos y una pérdida de estatus y por tanto una movilidad social descendente a raíz de la disolución del matrimonio. Entonces, la pregunta es, ¿esa movilidad social descendente solo ocurre a raíz de la ruptura o podría ser que el matrimonio también llevara a una movilidad social descendente dependiendo de con quién sea el matrimonio? Para cerrar este video, discutamos lo primero, la estratificación, en particular esta peculiar forma de discutir estratificación. ¿Es toda o toda la base o toda la importancia de la estratificación de género? Lo primero, veamos qué está haciendo Acker y qué discuten otras sociólogas en aquellos
fines de los años 60 respecto a cómo se hacen los estudios o cómo se incorpora el sexo en la estratificación. Básicamente, la idea es, tenemos que medir qué estatus tiene la mujer, por tanto hay una preocupación descriptiva. En segundo lugar, los mecanismos que se están utilizando, ¿sí? Refieren al origen del estatus de la mujer en relación al del hombre, al del hombre jefe del hogar o cuando no está el varón. ¿Bien? Sin embargo, esa relación, y lo que acabamos de ver de qué pasa cuando hay un divorcio y por qué movilidad social descendente, siempre está supuesto de que esa relación es fundamentalmente de inferioridad, de dependencia y de inferioridad. Pero no hay una problematización de cómo esa inferioridad llega a ese estatus. O sea, ¿por qué es inferior? ¿O de dónde viene la inferioridad? Bien. En tercer lugar, la discusión que hay es con base a un concepto de sexo atado a diferencias biológicas, binarias, naturales, ¿sí? El varón y la mujer desarrollan roles de género, roles sociales, problemáticamente ligados a esas diferencias biológicas. Es decir, no hay una discusión de cómo, a partir de diferencias biológicas, se generan esos roles sociales atados al varón y a la mujer. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en Acker no está puesto en discusión que la mujer deba ser esposa, o sea, que el rol social fundamental de la mujer es ser esposa. Lo interesante es que ella misma no lo problematiza, aunque la amplia mayoría de las mujeres a fines de los años 60 en Estados Unidos, no es una amplia mayoría, pero sí estamos hablando de una tasa de actividad femenina bastante relevante, es decir, más del 40% de las mujeres trabajan. Es decir, la idea que la mujer entra al matrimonio y se transforma en ama de casa es realmente un fenómeno minoritario en la sociedad norteamericana. A fines de los 60 surge la ola, o lo que se llama la segunda ola de estudios feministas, cuyo eje es la distinción entre género y sexo. Vamos ahora a mostrar o a contrastar algunas cosas que tienen que ver con la crítica a esta primera conjunto de autores y autoras que estudiaban sexo y género. Bien, la autora Gail Rubin en 1975 publica un capítulo en un libro que se llama The Traffic in Women, o sea, el tráfico en las mujeres, notas en la economía política del sexo. Rubin es antropóloga, se gradúa en Michigan en 72, en la Universidad de Michigan, y cuando necesita escribir su tesis de doctorado dice, yo hago estudios de género. No había estudios de género en ese momento, pero a partir de ahí se generó, valga la redundancia, una problematización en la teoría y en la ubicación de la teoría. Es decir, los estudios de género eran un cuerpo independiente o empezaban a plantearse como un cuerpo independiente de los estudios de estratificación, de los estudios de segregación, de los estudios políticos y empiezan a crecer como tales. Bien, el problema central para Rubin y que él plantea ya no es cómo hacemos para medir el estatus de las mujeres, el problema de Acker, sino cuál es la naturaleza y género de la opresión de las mujeres y su subordinación social. Esta es una pregunta mucho más general, bien, y tiene que ver no solamente con teorías, con descripciones o con explicaciones, sino también con programas políticos de transformación social. Bien, plantearse esta pregunta y discutir las respuestas implica, como ella dice, qué tan realista es una sociedad igualitaria desde el punto de vista sexual. ¿Cuál es el punto crítico de Rubin? Que el capitalismo
es decir, las teorías sobre el capitalismo o las teorías marxistas sobre el capitalismo, que ponen a este modo de producción como el factor único o el más importante desde el punto de vista histórico para explicar la posición de las mujeres, esa teoría no es satisfactoria. ¿Bien? Y ella dice, una cosa, y en eso reconoce a Marx y muestra Engels, en Engels también aportes, una cosa es haber explicado la utilidad de las mujeres para el capitalismo, es decir, en lo que Engels llamaba fundamentalmente la reproducción de la vida material, ¿no? Pero otra cosa muy distinta es explicar la génesis de la opresión de la mujer, que no se agota en el capitalismo, que es anterior al capitalismo, que subsiste dentro del capitalismo y que en ese momento, años 60 y años 70, se ha mostrado vigente en las sociedades que se llamaban en ese momento comunistas de Europa Oriental y de la Unión Soviética o de la China comunista. Bien, ella dice, los mecanismos sociales que generan la subordinación, opresión y explotación de las mujeres resultan más fundamentales y permanentes y son las que hay que explicar. Para ello, Gayle Rubin utiliza tres grandes fuentes teóricas críticas, que son las que estuvimos planteando hoy. Hablamos de cuatro, de esas cuatro usan tres que estudiaban las desigualdades. Las teorías antropológicas en Claude Lévi-Strauss, las estructuras elementales del parentesco, el psicoanálisis con Freud y Lacan, bien, las teorías marxistas que vienen fundamentalmente de Marx, no tanto de Marx, pero sí de Friedrich Engels, del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que es un librito muy interesante del año 1884. En esa confluencia, ella critica a cada uno de estos tres grandes bloques teóricos y luego propone lo que le llama la distinción sexo-género. Muchas gracias.